Hola, bienvenidos a Susurros del Alma una vez más. Y aquí estamos con el espacio nuevo que tenemos desde hace unas semanas que se llama Vida tras la Vida, que se trata de hablar con personas en todo el mundo que han tenido un ECM, una experiencia cercana a la muerte, y cómo ha cambiado sus vidas y cómo están en sus vidas ahora mismo y la perspectiva de sus vidas ahora mismo. Y hoy nos vamos hasta Canadá. Sí, hasta Canadá, hasta allá, al otro lado del globo. Y vamos a hablar con una persona que no es de Canadá, que es de Colombia, y se llama Carolina Cárdenas. Hola, Carolina. Hola Peter, ¿cómo estás? Muy Encantada de estar bien. aquí en tu espacio. Me alegro que estés aquí y me encanta tu energía y me encanta todo lo que aportas, desde que te ha pasado lo que te ha pasado, que tienes una fuerza y unas ganas de vivir tremendas después de lo que te pasó, porque ya lo vas a contar, pero ha sido, yo creo que de las personas que he entrevistado hasta ahora, un ECM bastante dura, y la recuperación también. Pero bueno, vamos a entrar en tema y vamos a hablar de qué es lo que te pasó exactamente. Bueno, yo para contar un poquito desde antes del SM y para que Sí. las personas comprendan un poco mi situación, Ujú. eh, a mis 24 años me sucedió un atentado, me hicieron un atentado, pero antes de esto estuve en una relación con un hombre del que me enamoré Mm, completamente a mis mm, 17 años. Y entré en esta relación, era una persona del común, trabajaba normal cuando lo conocí, y yo me enamoré de esos amores que yo creía en ese momento que eso era el amor. mm. Obviamente ya ahora uno evoluciona y entiende que eso no es el amor. No. Pero en ese momento di todo por el todo y era ese amor para mí que si él reía, yo reía, dejé de ser yo. Entonces, entro en esa relación a los 4 años de estar con él, él entra a negocios ilícitos. Entro en esta relación donde me quedo atrapada. Eh, Puede sonar que como víctima de esto, porque no podía salir de aquí. Mm, Empieza él a ser agresivo, con mucha agresividad, muchas cosas fuertes, donde yo entro en ese círculo del maltrato. De aquí no mm. podía salir. Sin embargo, eh, planeamos un bebé. Suena contradictorio, pero Sí, las hay que estar personas. ahí, hay que estar en esa situación para entenderlo. Sí, y cuando tú estás ahí en este círculo de maltrato, tú crees que él va a cambiar. Y Mm, siempre esa esperanza es que él va a cambiar. Y es que él me promete. Y así pasaron este tiempo hasta mis 24 años, donde yo ya quedo embarazada de mi hija, la cual habíamos planeado, ya una relación ya de casi 4 o 5 años. Entonces, todo, pues mi bebé, todo bien. Hasta las antecitos de las 32 semanas, mi bebé empieza a querer a querer nacer. Entonces los médicos no comprendían por qué. Los médicos decían, pero todo está bien, no entendemos por qué. Sin embargo, me decían, tú fuiste ocho-mesina, quizás tu hija va a hacer lo mismo. ¿Sí? Es algo que sucede. Estuve hospitalizada como 15 días, pero yo dije, por favor, déjame salir. Yo quiero pasar la Navidad en mi casa. Yo quiero armar mi arbolito de Navidad y todo esto que para mí era tan especial y tan importante. ¿Ya? El médico dice, sales bajo tu responsabilidad, me permite salir y el 25 de diciembre nos invitan a una reunión familiar donde la abuela de él, donde había sancocho de gallina, los colombianos, y decimos, mujer embarazada, démosle sancocho de gallina. Entonces, voy a ese encuentro, estábamos en esa casa, muchas personas de la familia estábamos en un antejardín charlando. Él ya presentía o ya le habían dicho que podía pasarle algo. Yo estaba sentada afuera cuando vienen unos hombres armados a dispararnos de una manera indiscriminada. Eran dos hombres en una moto, que eso fue lo que yo alcanzo a ver, y vienen disparando. Entonces, cuando yo veo que están disparando, él estaba en la puerta, todos estábamos en el antejardín y mi reacción fue correr a esconderme para guardar a mi bebé. Cuando sí. yo corro hacia la puerta,
habían intercambio de disparos de las de guardaespaldas, de allá, de acá, o sea, habían intercambio de disparos y en ese intercambio de disparos yo recibo un disparo primero en mi glúteo izquierdo, donde yo siento que me quema, pero yo continúo corriendo. En mi mano pasa, no me lo perfora, pero me quema, pero yo sigo corriendo. Pero cuando me dan el disparo en mi cabeza, ahí ya yo caigo. Yo caigo de panza. Ujú. En ese momento es donde empiezo a vivir esta experiencia. Me salgo de mi cuerpo y De empiezo a golpe, observar. así, cuando nada más caerte, te sales disparado del cuerpo. Salgo del cuerpo y empiezo a observarme y empiezo a escuchar todo y empiezo a ver cómo estos hombres seguían disparando. Yo no entendía qué estaba pasando, pero yo me veía, a mí me salía sangre por los oídos, por todos lados. En ese momento, el padre de mi hija dice, ayuden a mi mujer, ayúdenla porque ayuden a mi mujer, mi mujer. Entonces, una persona me pega en mi rostro y a mí me decían mona, monita, monita, reacciona, reacciona. Cuando esa persona me pegaba en mi rostro, yo regresaba a mi cuerpo. Y lo único que yo decía, salven a mi bebé. Mi cabeza, salven a mi bebé. A mí me montan a todos los heridos, porque fuimos 11 heridos, nos montan en un carro y nos llevan Madre mía. a, a una camioneta y nos llevan al hospital cercano. Dicen, hay que llevarla al hospital más cercano, que es el departamental en Cali. Y yo les digo, empiezo a hablar en espíritu. En este momento, todo lo que yo te voy a empezar a contar es en espíritu porque no me escuchaban. Yo Ah, les digo, por favor, salven a mi hija. Por favor, no me lleven al hospital departamental. Mi padre murió de un disparo en la cabeza y yo tengo un disparo en la cabeza y mi padre murió en el hospital departamental. Yo no quiero morir igual que mi papá. Por favor, salven a mi hija. Pero nadie me escuchaba, solamente ellos me pegaban en el rostro y yo regresaba otra vez al cuerpo y decía, salven a mi hija. En ese momento llego al hospital y cuando abren el carro dicen, me sacan a mí y dicen, código azul, mujer embarazada. Eso es lo primero que dice el médico. De ahí no recuerdo, sino que ya me veo sentada en un escritorio con un ser que su rostro le resplandecía. Yo le llamo un escritorio, pero nos vimos de frente y sí. yo estoy sentada y yo le digo, por favor, sálvame, salva a mi hija. No tenía como nosotros tenemos la nariz y no, solo su rostro resplandecía y me dice, yo no te aseguro que tú te vas a salvar, pero tu hija sí. Cuando mira tu estómago, yo miraba mi estómago y mi estómago se movía de una manera demasiado fuerte, mi hija. Yo estaba en ese momento, yo dilaté pupila, yo tuve exposición de masa encefálica. Ujú. eh, los médicos, bueno, después de que pasa esto de hablar con este ser, a mí me entra la cirugía, mi madre sale. Eso ya me lo contó mi madre porque yo todo el tiempo estuve, fue conmigo. Yo Sí, no salí a mi familia ni ver, porque hay personas que ven a la, no, yo estuve conmigo. Y en ese momento, yo estaba en cirugía cuando me estaban operando y al otro lado a mi madre le estaban diciendo, por ella no hay nada que hacer, solamente tiene 2% de probabilidad de salvarse. Yo sí. necesito que usted firme porque solo podemos salvar a la niña. Mm, Los 2% es lo único porque la bala penetró y hay demasiadas esquirlas en su cerebro y en cualquier momento sí. su Derrame cerebro cerebral. se va a inflamar Sí, a tal punto y bueno, eso tienen unas palabras técnicas que pues no las manejo, pero es como que mi cerebro fuera a estallar, por decirlo así, sí, sí, sí. Sí, se hincharía y se estallaría, sí. que se llama como hidrocefalia, si no estoy mal. Sí, Empieza a inflamarse, había mucha infección. Entonces, mi mamá firma, y dice que para que salven a mi hija. Sin embargo, sale y le informa a toda la familia de que por mí no había nada que hacer, pero mi familia, tengo una tía y una abuela que son creyentes a Jesús y ellas empiezan a orar. Y mi tía dice, yo cancelo el diagnóstico que le están dando a Carolina. Ella está sana en el nombre de Cristo Jesús y empieza a orar y a clamar por mi sanación con mi abuela. Mi tía dice que ya empieza a ver cómo mis neuronas empiezan a unirse y ella dice, ella está sana, yo no recibo ese diagnóstico está cancelado y ella está sana.
Yo al otro lado, en la sala de cirugía, observaba cómo me hacían dos médicos, uno sacando a mi hija y el otro me estaba operando y como decía, qué pesar, tan joven, va a quedar cuadraplégica. mm, Hay que cortarle el cabello, mm. hay que quitarle el cabello. Y yo decía, ¿qué está pasando? Haga lo que tengan que hacer, pero por favor, sálvenme. Efectivamente, salgo de esa sala de cirugía. Aparte, a los delincuentes los habían llevado al mismo hospital. Entonces, habían cerrado el hospital porque los delincuentes también estaban ahí. O sea, era una presión de seguridad, de todo súper fuerte. Y en ese momento yo solamente estaba enfocada pues en lo que yo estaba viviendo, que para mí era algo que no, o sea, yo digo que ninguno estamos preparados para eso. O sea, era una muchacha de 24 años y si mucho decía, sí, yo creo en Jesús, pero Sí, ya, sí, de lo que todo, como las personas del corriente, que sí, no estamos, no tenemos esa espiritualidad como tan clara, ¿no? En ese momento. Entonces, ver todo lo que yo podía ver y la gente no me escuchaba y yo no comprendía, o sea, no comprendía. Sin embargo, salgo de sala de cirugía y a mi mamá le dijeron, si ella se salva, ella queda completamente vegetal, ella queda sin memoria, sin habla, o sea, sí, sí, sí. pero cuando salgo de la sala con muchos aparatos, lo que le digo a mi mamá es, mamá, ¿cómo es mi hija? Mi hija está bien, es blanquita, es negrita, o sea, ¿cómo es? ¿Está bien, mamá? Y mi mamá dice, mi hija se acuerda que tuvo una hija, mi hija sí estaba consciente. Me llevan a la UCI de la clínica que sí me correspondía porque ahí me llevaron fue de urgencias. Y en la UCI, que para mí, la gente que está en la UCI, yo digo, Dios mío, son unos valientes, es algo que me parece tedioso, es como una vitrina, todos los médicos afuera, yo con la cabeza completamente vendada. Sí, El impacto de la bala que había, pues al entrar la bala, hizo que mi ojo como que se saliera. pusiera para como rojo, como Sí, verme era una cosa fatal. O imagino. sea, para Sí, mi madre fue un trauma fuertísimo de ver a su hija de un día para el otro como quedé. Ya. Yo salgo de ahí con una parálisis, quedé triparética, yo no movía, solamente movía esta mano, del resto de mi cuerpo estaba completamente paralizado y yo no podía moverme, no tenía control de esfínteres. Me llevan a la UCI y aquí empezó a ver un ser que su rostro también aquí gigante, grandísimo, era, y yo decía, ¿qué es esto? Yo, mamá, hay un ser que me acompaña todo el tiempo, pero imagínate, tenía un disparo en la cabeza. Los médicos estaban mirando mi evolución y yo le digo esto a mi mamá y mamá lo único que me decía era, ese debe ser tu papá que te está cuidando. Y yo le decía, no. Es un ser que me acompaña, es algo que me acompaña, pero no me da miedo. Este ser estuvo conmigo mientras yo estuve en todo el tiempo en la clínica. Yo estuve en la UCI, yo estuve en la clínica como 20 y algo de días hospitalizada, en todas las ferias y en todas las Navidad, todo. pues poco me parece, 20 días para lo que te 20 pasó. como 25 días estuve, sí. Para lo que me pasó, realmente la evolución fue muy Es rápida. poco, sí, sí, sí. Y me tocó salirme por urgencia, me tocó salirme de ahí también bajo mi responsabilidad porque estos hombres seguían buscando. Entonces tocó que salir con antibiótico ¿Y eso por qué? ¿Por qué te buscaban? porque buscaban el padre de mi hija Ah, y el padre de mi hija no estaba. Entonces me buscaban a mí para encontrarlo a él. Entonces yo le dije, tuve que salir de ahí a escondidas para poder que mi vida no siguiera corriendo peligro. claro, Eh, Cuando paso como la infección merma, porque tenía una infección muy fuerte, me suben a... Cabe decir que mientras estuve ahí no me podía mover, era claro, completamente un bloque. O sí, sea, yo no sabía que yo tenía mano. Era porque la bala lo que hizo fue que hizo perder toda la información del lado izquierdo de mi cuerpo, o sea, este brazo, yo no, ahorita lo muevo, pero yo no muevo mi mano, pero yo en ese momento era como si esta mano no existiera, sí, era algo horrible, yo no movía nada, ni mi pierna, nada. Cuando me suben a habitación de nuevo y empezamos, este ser seguía conmigo, yo, la única que me podía acompañar era mi madre. Mi hija
Se queda en el hospital departamental en la incubadora. No la conozco, pues de que me la coloquen como normalmente es, ¿no? Sí. Ella se va se queda en el hospital y a mí no puede estar conmigo porque la infección que yo tenía era demasiado fuerte. Entonces yo estaba en un cuarto completamente apartada. Mm. Eh, Mi mamá acompañándome todo ese tiempo al lado mío, era la única que podía estar ahí. Cuando hubo un momento donde empieza ese dolor de cabeza, otra vez como el día del disparo, era horrible, yo no podía, yo no soportaba, yo le dije, mamá, déjame morir, yo ya no soporto más esto que me está pasando. Y empieza a salirse se salió algo acá. Nosotros no sabíamos qué era, se veía como algo acá. Y de una llega el neurólogo y dice, te vas de cirugía de nuevo. Y entro otra vez a 4 horas de cirugía. Yo no soportaba la cabeza, era horrible. Yo creo que es la única vez en mi vida que he dicho, haga lo que tenga que hacer, opéreme ya, pero ya no soporto. O sea, yo no, era algo insoportable. El que se hinchaba, ¿no? Me imagino que se hinchaba Seguro por eso, y empezó a salir como pus por de mi esa cabeza infección. salía. Y Mm. resulta que ese fue el momento que los médicos temían, que mi cerebro se iba a inflar tanto Claro, sí, que eso era lo que yo estaba. Y cuando entro a cirugía, soy tan bendecida que para mí eso es una segunda, ese segundo milagro. El cráneo por el impacto de la bala estaba astillado. mm, Entonces, al estar astillado, cuando el cerebro se infla tanto, lo que a mí me salía acá era el hueso del cráneo. mm, Al entrar a cirugía, eso me lo quitan. Yo tengo un hueco aquí de 4 centímetros, pero pues ahí me salió pelo, mi herida no se nota. Solamente si alguien me toca se ve que está ahí el hueco y pues que está el cerebro como expuesto, esa parte de ahí, porque no me hicieron reconstrucción. El ah, médico dijo, fue tan perfecto tu herida como sanó que yo no quiero tocarla. claro. Dejémosla así, que con ese huequito puedes vivir. Sí, Entonces el huequito está ahí. Pero cuando estoy 4 horas de sitio en cirugía, me llevan de nuevo a la UCI por la infección. Resulta que eso me hacían como unos lavados para limpiar esquirlas y todo esto. Y resulta que cuando ahí se me aparece la muerte, tal cual. O sea, yo seguía en crítica, yo seguía mal, no se sabía todavía si yo me iba a salvar. Y en ese momento se me aparece la muerte. Y a mí se me apareció la muerte, Peter, como una calavera tal cual, horrible. Y yo le decía a mi mamá, eso me iba a llevar y eso me dio mucho miedo. Y mi mamá me decía, no, yo le dije, pero yo no lo logré vencer y yo no me dejé llevar. Entonces era algo muy curioso porque cuando yo cuento mi testimonio y cuando lo conté por primera vez, lo conté con una persona que investigaba este tema y me decía que era muy raro que me apareciera a mí la muerte y se me apareciera estos seres de luz y que la muerte se aparecía de acuerdo a cómo tú la puedes interpretar, como tú sí, la crees que es. sí, Así. eso es. Y a mí se me pareció, fue así, tal cual. O sea, la calavera tal cual, negra, horrible, y eso sí me dio miedo. Entonces yo decía, eso sí me da miedo, eso sí me dio miedo, yo me iba a llevar. Y paso ese tiempo, me llevan de nuevo a la habitación y vuelve este ser a acompañarme. Estuvo hasta el último minuto que yo estuve en esos cuidados intensivos y estuve pues crítica. Hasta el último momento me acompañó. Y mi cuerpo quedar con una hemiplegia que se llama que la pierna, la pierna derecha se activa y quedo con una hemiplegia izquierda, donde tú no sabes cómo vas a enfrentar el mundo con una bebé de brazos y sola porque el padre de ella pues, le tocó huir de la ciudad. O sea, era algo una prueba bastante fuerte y cosas que no comprendía, que hasta ahora, imagínate los años que han pasado, yo tengo en este momento 41, todos los años que han pasado y todavía me doy cuenta de lo que yo viví no fue algo pues normal o bueno, no sé si verlo normal o como apenas hace un año, 2 años me di cuenta que se llamaba un SM, porque no, Sí, sí. No, claro. Claro, claro, claro. Es que ahora está todo el mundo hablando de los ECMs y hay mucha gente que no ha hablado de sus ECMs hasta hace poco porque la gente pensaba que estaban locos. No, es la imaginación o es el... Pero ahora que todo el mundo ya está empezando a decir, ah, pues mira, mi experiencia fue muy parecida o mi experiencia fue así. Una pregunta.
el ser de luz que viste en la habitación, luego sabías quién era. No, hasta ahora no me da, no No, sé quién era, no sabes. no, y me lo preguntan que también el ser en el que yo me vi, Sí, porque para mí son diferentes. El sí, con el que yo me vi en la primera vez, sí. al que me acompañaba, para mí son diferentes. Nunca me he Pues atrevido a decir es tal, no. Sé que era un ser de luz porque su rostro no tenía rostro sí, como obvio. nosotros. Era algo, pero nunca he dicho es No, tal. sí, No. sí, 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 sí. Hasta allá no llegué a darme cuenta. Sin embargo, desde ahí, desde ese momento, soy otra. Es como si ese día que me salí del cuerpo, algo se entró dentro de mí. Y te digo que es con una fuerza interior impresionante. Yo siempre digo, si las personas que han visto mis entrevistas, es como si yo estuviera poseída por el Espíritu Santo. Mm, Yo soy súper creyente a Jesús, o sea, Jesús para mí es la base de todo y yo no, o sea, sin él, yo creo que, sin esa fuerza, yo no creo que hubiese podido pasar esta prueba que para mí fue, sí, sabemos que son elecciones del alma y bueno, todo lo que ya uno va investigando con el tiempo. Sin embargo, tú sabes que somos humanos, soy humana, tengo emociones y vivir una experiencia tan fuerte que a pesar que te digan que tú la elegiste, tú dices, wow, pero es fuerte. Es fuerte vivir todo este proceso, la discapacidad, el perder al padre de mi hija, porque el padre de mi hija al año y medio, a él lo matan y está desaparecido su cuerpo, aún no lo hemos encontrado. Entonces yo quedé completamente vulnerable. Recuerda que te dije, era una mujer que vivió maltrato. Cuando somos mujeres que hemos vivido maltrato físico, verbal, automáticamente nosotras quedamos completamente desubicadas, perdemos nuestro poder interior, o sea, ni siquiera sabemos quiénes somos, perdemos completamente nuestra identidad. Y si se va esta persona que te acompañaba y que se supone que era como era como si tú fueras la muñequita que te manejaba, tú no sabes quién eras. Y te digo, Peter, que yo me quedé en medio de un túnel, que yo no decía, con una mitad de mi cuerpo con parálisis, con una bebé de brazos. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Quién soy yo? ¿Cómo recupero esa Carolina que quedó completamente en pedacitos? sí, 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 sí. Y empiezan los cuestionamientos. ¿Por qué Sí. me pasó esto? Porque es que le dicen, no preguntes el por qué, pero tú lo preguntas. ¿Por qué? O sea, yo decía, pero yo no maté a un cura, yo no he hecho nada malo, o sea, ¿qué No maté a un cura, dice. No me ¿por qué me estás pasó contando. este rollo tan grande? O sea, pasé por todas las etapas. Porque decirte, no, es que yo después de eso, no, yo soy súper, no, yo seguí siendo humana y no comprendía lo que me estaba pasando. O Hombre, sea, claro, claro. yo decía, Sigues ahora yo qué cuestionando. voy a hacer. Mm, eso es. Pasando por todo, Y luego, después de eso, tu percepción de todo cambia. total. Porque luego, luego la parte espiritual, ¿cuándo empezó a ser más presente en ti después de eso? Pues mira qué curioso, porque como te digo, pasó todo y tú sigues, ¿no? Es como que te pasan las cosas y tú quieres seguir como eras y quieres Mm, seguir como en el rollo y la vida normal y no te detienes a decir, yo decía, bueno, seguro me salvaron por mi hija, seguro porque él sabía que yo hoy tenía que cuidar a mí. Pero en ese momento que yo vivo eso, pues como te dije, mi familia es muy creyente a Jesús, ellos son de la iglesia cristiana, entonces yo digo, no, pues entonces yo creo que yo voy a ser pastora, porque la iglesia oró por mí, yo fui, me presenté a la iglesia, yo hice todo el proceso de la iglesia, estudié liderazgo y empecé como en todo esto de entrar a servir, porque yo decía, sí, a mí me salvaron, pero hay algo más que yo tengo que hacer, pero no sabía qué. Entro a todo el tema de la iglesia y todo, pero no, me doy cuenta que no era el Jesús al que yo había conocido. Ese Jesús amoroso, ese Jesús incondicional, ese Jesús que me ama tal cual como soy, que no está el pecado, sino que son errores que cometemos, o sea, una cantidad de lenguaje que yo dije, no va por aquí, que te señalan, o sea, la culpa, culpabilidad, sí. La culpa. que por mi culpa y por mi culpa, todas esas Eso es. cosas.
Eso No, es. No hay juicio, vamos a decir. En otro- exacto. Eso Tú es. estás hecho perfecto para el plan que tú viniste a cumplir aquí en la tierra. Entonces, cuando tú empiezas a entender eso y te encuentras con lo que me enseñaban en la iglesia, yo dije, no, Mm, tampoco es para ti. mm. Y digo, no. He dicho muchas veces que si Jesús levantara la cabeza, se cabraría, se enfadaría bastante con lo que hemos hecho con su palabra y con lo que él quería enseñar, y lo que está haciendo la iglesia con ello. Es que está metiendo en la culpa en todo y el pecado y el juicio y no hay juicio en el otro lado, no hay juicio. Él estaba Solo, con las personas más vil de los viles, o sea, él estaba con las personas que necesitaban de ese amor y de eso se trata. Entonces ese Jesús es el que yo, al que yo le creo, el que lo tengo presente en mi vida y así empecé a ver mi vida. Yo me quité esos lentes de la Carolina anterior y me puse los lentes del amor y mm, empezar a aceptar. Me preguntan mucho, pero ¿cómo perdonaste todo eso que te pasó? Y es como si yo me hubiera vuelto una licuadora, que yo mm, tuviera una licuadora dentro de mí mm, y todo entró y se procesa y saco lo mejor de esa situación. Y para mí entregué la mitad de mi cuerpo, la mitad de mi movilidad, pero me entregaron una mujer que no la cambio por nadie. O sea, una fuerza interior, unas ganas de seguir viviendo, unas ganas de seguir soñando y de querer apostarle a las cosas bonitas. mm, Porque eso que viví lo elegí quizás, he entendido que lo eligió mi alma para poder trascender muchas cosas y para poder ver la vida como la estoy viendo ahora, ¿no? mm, Y poder sentarme aquí a hablar contigo, porque imagínate que antes de eso, yo no hablaba, era una persona que para mí hablar era muy como muy difícil hablar en público o ese tipo de cosas. Y después de lo que me pasó, soy otra persona, o sea, totalmente el don del habla se empezó a activar y hay que entregar el mensaje. sí, Y para mí el mensaje que yo digo y entrego es la conexión. sí. Conecta con quien quieras, pero conecta. Conecta porque es importante la conexión con la divinidad. O sea, para Carolina. Es mi, es como lo que yo pude entender que era importante para yo poder continuar este camino. Mm, Aquí, después de haber vivido todo eso tan duro, tan difícil, y cómo salir de ahí, cómo levantarme, cómo poder fortalecerme y poder empezar a conocer, estudiar muchísimo, porque estudié mucho, porque estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son mis talentos? O sea, ¿a qué vine a servir? Todas esas preguntas que son tan importantes que a veces no nos hacemos. eh, y es un autodescubrimiento que decidí hacerlo y fue lo mejor que pude para decir, oye, quitémonos las máscaras y ahora estoy aquí sin nada. ¿Quién soy? Sin título, sin nada. ¿Quién es Carolina? ¿Qué vino a ser Carolina? Entonces fue un proceso duro, sí, pero No, fácil no ha tenido que ser, no. Fácil no es, no. maravilloso, maravilloso porque me he logrado fortalecer mucho, Peter, en muchas áreas de mi vida. He logrado soltar muchas cosas, aprendí a soltar y es como cuando me colocaron como el alfarero y empezaron a transformarme como esa taza y empezaron a moldearme y a quitarme cosas, mi personalidad también como Carolina, cambiarme muchas cosas y empezar a ver la vida para mí desde el amor, desde la aceptación y desde comprender que yo soy responsable, porque salir del papel de víctima ha sido lo más difícil. Te voy Ya, a decir mentiras, ha sido lo más difícil. Es como si a mí, ay no, usted viene con el papel de víctima, Carolina, y entonces aquí está víctima, y entonces víctima, entonces le hicieron un atentado. sí. Y todo te viene, y como tú te crees víctima, entonces te pasan cantidad de cosas, porque pues tengo que contarle a la gente que yo soy víctima, Mm, pobrecita yo. Y mm, tengo todo para ser víctima. Yo puedo decirme aquí, sentarme y decirte, oye, mira, tengo una discapacidad, estoy sola en este país, y echarte un rollo que tú decís, pobrecita Carolina, qué pesar esta. No, pero no se trata de eso. Yo dije, no quiero ser víctima. Esta historia va a ser para yo poder impulsarme y poder avanzar en este camino y entender de que esto fue un aprendizaje. mm, Y decidí, no, yo no soy una persona, no me voy a quedar como una discapacitada más. No, ese no, poder que hay dentro ahora no es tanto cómo me veo y este no va a ser como se dice esto, como me ofrezco, no sé cómo decírtelo, como, o sea, hay que fortalecer lo que está dentro de uno.
sí, Eso solamente es un estuche. sí. Sí, ese es un avatar de que tenemos aquí un tiempo y luego ya salimos de él. Pero tú, como persona, no eres lo que tu cuerpo, vamos. Eres Porque mucho. no creas que no es fácil, Peter. O sea, ya tú, una Hombre, muchacha, si la tu mitad, avatar no funciona bien, es muy difícil. O te han hecho una injusticia tan grande como te han hecho a ti y que no tienes nada que ver con ese tema y te afecta para el resto de tu vida, siendo tan joven, además, y con un bebé, te ha puesto muchas, no pruebas, sino unos aprendizajes muy fuertes. Pero mire cómo ha salido. Mire cómo ha salido ahora. total, total. Y sé que lo que él empezó lo terminará perfecto. Y a veces esto también sirve, esto de testimonio o esta parte de mi cuerpo con esta semiparálisis para impulsar a otros, para decirle a otros, oye, puede que la situación esté oscura, densa, estés en un desierto fatal y te lo hablaba hace un ratico, el desierto que yo he vivido durante mucho tiempo, que a pesar de que yo estoy ahorita hablando acá y yo te puedo decir ahora, wow. Estoy en la tierra prometida, salí ya hace un par de meses de ahí, imagínate, hace un par de meses y esto me pasó hace 17 años, pero era de esos momentos que te pasa prueba tras prueba y vienes y tú, y hasta que hace unos meses dije, no más. Llega esa determinación desde acá adentro, desde lo más profundo de ti, dices, no más, yo soy merecedora. Yo merezco cosas bonitas. Yo no me salvé para sufrir. Yo no soy más víctima. Yo me hago responsable de mi vida y de mis acciones. Todo como que por magia, como que todo cambia. Mm, Porque cuando uno está en ese papel de, pobrecita yo, y así uno diga, no, yo no estoy en ese papel, pero inconscientemente seguramente había algo todavía. sí, La vida, el universo, como lo quieras llamar, te manda más de lo mismo para que tú no salgas de ahí, pues porque él está siendo obediente a lo que tú sientes que tú mereces. sí, 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 sí. Entonces, es todo Sí, un sí, tema. sentirlo. Sentirlo dentro que eres merecedora de todo lo que... Y eres mucho más grande de lo que ves físicamente. Aunque es muy difícil para la mente humana pensar así. Es muy Has- difícil. Y Pues ha necesita sido práctica, 17 años. mucha práctica. Imagínate, 17 años en proceso de levantar mi autoestima, de trabajar en ella porque quedé completamente destruida y cuando tú eres víctima, que ahora sé que son narcisistas, de este tipo de personas, eh, wow. El miedo está ahí, miedo a enamorarte de nuevo, miedo a entregar, a abrirte, una cantidad de cosas que ni siquiera a veces, mira, ni siquiera es la misma secuela del disparo, porque pues esto fue físico, Sí, pero me parecen más fuertes las secuelas psicológicas. claro, claro. Ese trauma que te queda ahí, tú tienes que trabajar todo el tiempo con eso y trabajar en tu autoestima, de creer que tú sí eres capaz, de trabajar con tu seguridad, de decir que los talentos que tienes, sí los tienes, ¿sí? Porque a veces ve la gente más y uno a veces le cuesta reconocerlos. Entonces, ha sido un proceso de todos los días. Y para alguna mujer que me esté escuchando a mí en este momento, hay que trabajar en nosotras y es un trabajo constante. Yo decía las afirmaciones y yo decía, ¿esto para qué sirve? Esto, qué bobada yo repetir, repetir. Pero cuando tú lo empiezas a hacer de una manera más consciente y empiezas a repetir esas frases de poder y empiezas a calmar esa mente cuando te dice tú no sirves, tú no vales, y tú empiezas a decirle soy amor, soy poder, soy merecedora, merezco todo lo bonito que el universo tiene para mí, abro mis brazos a recibir, automáticamente ese diálogo interno se va modificando. Y ese diálogo interno es el que nos trae todo a nosotros, las oportunidades, nos abre puertas, nos trae personas a nuestra vida, dependiendo en qué vibración estemos. Sí, Entonces, entender todo eso ha sido un proceso. sí, sí, sí. Y todos lo entendemos en diferente tiempo. Así yo recibí un disparo y mi vida cambió y tuvo un antes y un después. Hay personas que quizás no reciben traumas tan fuertes y pueden reaccionar de una. Pero imagínate, a mí me pasó esto y te puedo decir, como la pregunta que me hiciste ahora, ¿al cuánto tiempo tú empezaste a sentir más la presencia? Te puedo decir que desde que llegué a Canadá, hace 7 años.
que yo empecé a escuchar que me hablaban y yo decía, ¿qué es esto? Sí, sí, Y sí, yo no sí. lo aceptaba. Y apenas hace, yo creo que un año empecé a aceptar, porque yo decía, algo me empezó a decir, pero si tú no aceptas algo que se te ha entregado, la hierba seca se corta, Sí. eh, debes activarte, debes... Y yo decía, no, pero pues es que yo estoy como, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Quién me habla? O sea, no entendía y esa guía tan presente y a veces esa voz como tan clara y yo decía, yo no entendía. Hasta porque yo decía, yo no me quiero llamar así como que ni yo no soy bruja, o sea, ¿qué me pasa? Yo no soy, o sea, ¿cómo le digo yo a alguien que es que a mí me habla alguien? ¿Y quién me habla? Y me van a preguntar. Y entonces me decía, ¿y quién te habla? Y yo decía, yo no sé, pero me hablan. Mis guías. Entonces, claro, entonces aceptarlo es un proceso también. Y Sí, empezar a aceptar que sí, yo escucho a alguien que me habla. Entonces yo ya entendí que ese alguien me habla y hay que aceptarlo y sé cuando es eso de verdad que no es mi ego hablando, sino que es esa voz que te coloca a accionar y también es momento cuando me dicen, oye, vamos a hacer terapia y coge tu cuaderno y empecemos a escribir porque vas a hacer esto y esto y te vas a hacer este protocolo y vas a hacer tal cosa, entonces yo digo, ok. Y cuando me dejo llevar por y escuchar esa intuición, que también es súper importante. Creo que sí. eso es uno de los regalos que me dieron de haberme salido del cuerpo y haber pasado todo eso. Esa intuición se activó, esa voz interior, ese maestro interno. Bueno, hay tantas maneras de llamarlo. Yo le llamo Espíritu Santo también. Se activó en mí y esa voz mermela el diálogo de acá y la mente y empecé a escucharlo más. Y es súper lindo porque esto es lo que me sirve a mí en mis terapias. Cuando yo trabajo con acompañando a las mujeres en mentoría, que a eso es lo que hago, que por fin descubrí qué era lo que debía hacer, por qué estaba aquí y todo ese proceso que yo viví, empezaron a decirme, bueno, vas a crear un programa que se llama Alquimia. Y Alquimia es ese programa lindo que trabajo mente, cuerpo y alma con las mujeres, desde los hábitos saludables, conscientes, para poder empezar una vida como en este proceso de despertar, de conciencia, de ponerte esos lentes y hacerte responsable de tu vida y salir de ese papel de víctima y reconstruirte, porque a veces estamos completamente desubicadas en ese piloto automático que no estamos en nuestro presente, sino que o estamos en el pasado o estamos en el futuro. Y alquimia es un proceso de 10 días que te ayuda en eso, en concentrarte en ti, en volver a estar presente en lo que vas a comer, en lo más básico que son los alimentos, en relacionarte de forma amorosa con ellos. Y, y ha sido un proceso para muchas mujeres muy bonito porque hay resultados de verdad que dicen, wow, he aprendido a comer, he aprendido a estar más presente conmigo. Entonces, eso me llena a mí el corazón y digo yo, ok, sí valió la pena todo eso, ha valido la pena. Y Entonces eso sé es lo que te dedicas ahora, ¿no? Acompañar a mujeres a autoquererse, vamos a decir, y estar presente en el ahora. a estar aquí, sí, acompañarlas en eso. Es como enseñarles todo mi proceso Mm, y mostrarles todas esas herramientas que a mí me sirvieron para poder levantarme de donde estaba. ujú. Dentro de poco voy a empezar, que es algo que en algún momento de pronto hasta hacemos otra entrevista para eso. Sí, por eh, supuesto. Cuando le empieces el proyecto, me dices y de, salgo otra vez. de Aurora. Se llama Aurora de Alba, que va a ser este proyecto donde vamos a acompañar a mujeres víctimas de la violencia, Ah, mujeres que hayan pasado momentos como los que yo viví y sí, poderlas acompañar en ese grupo de apoyo que podamos estar ahí, contenerlas. sí. Esto va a ser algo bien bonito que dentro de muy poquito tiempo va a estar avanzando. Pues nada, Pero cuando está ya preparado y ya sale, me vuelves al programa y me cuentas qué tal va. claro que sí, pero mira que eso es lo bonito de uno poder tomar esas experiencias fuertes, quizás dolorosas en el momento, de transformación, porque te transforman, wow, Sí, total. el trauma es un momento de transformación, normalmente sí. Y hay muchas personas que quizás en este momento están ahí, en esta oscuridad total, que no ven salida, que creen que la vida se les acabó porque de pronto perdieron alguna movilidad de su cuerpo, porque te aseguro que la discapacidad
o la movilidad reducida, como le llamo yo, em, te deja así como sin herramientas. Tú no sabes cómo enfrentarla. Tú dices, oye, personas que quedan parapléjicas, en mi caso fue hemiplegia, pero dices, ¿cómo hago? Ahora, ¿cómo hago todo con una sola mano? Y es tan bonito el cuerpo de uno, cómo se adecua a hacer todo con esta mano. Yo con esta mano hago todo. Sí, Sin embargo, trato de involucrar mi otra mano, pero yo no tengo mi movilidad en mi parte distal, entonces es un poco difícil. Sin embargo, soy una mujer que aprendió a hacer todo, todo, a manejar el carro, a cocinar, amo cocinar y cocino con una sola mano y con esta solamente sirve de apoyo, pero cuando tú quieres hacer algo, cuando lo sientes desde el corazón, cuando tú entiendes que esto hacía parte de un aprendizaje de tu alma y tú entiendes que cada persona fue un personaje en tu historia, tu vida es como el teatro, yo la pongo como que fue el teatro y a eso les tocó, ellos no fueron los culpables, eso solamente vinieron a servir de en esta obra de teatro y ellos vinieron a ser su personaje. sí, 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 ¿Cómo empiezas a ver eso desde ese punto y tú dices, ok, yo soy sí. la responsable, yo me hago responsable y cómo fluyo con esto? ¿Cómo sigo avanzando? ¿Cómo sigo caminando? ¿Y cómo decido venirme a Canadá? A decir, dejar todo en mi país, mi familia y mi familia me decía, pero ¿cómo se te ocurre? Tú tienes una discapacidad, ¿quién te va a ayudar? Tú, ¿cómo así? Y Y mira, mi hija con 10 años. Y yo dije, hay algo más para mí, hay un mensaje que entregar, yo debo de irme a buscar otra oportunidad para mi hija y para mí, empezar de nuevo, en otro país que sea más amigable para mí. Amo Colombia, pero en ese momento la violencia no me permitía a mí avanzar. mm, Y como este país me acoge de una manera tan linda, tan amorosa, cómo respetan a las personas con que tienen condiciones, cómo te dan ese apoyo y, y cómo me aceptan mi historia y me dan el refugio. O sea, me pasé la frontera caminando así, o sea, todo un sí. rollo, pero, pero los miedos, y siempre me decía Jesús, tenía como esa visión, me decía, yo voy delante de ti abriendo camino, confía, yo voy delante de ti y te voy a poner cada ángel, cada que tú des un paso, hay un ángel ahí para acompañarte. No estás sola. Y yo decía, pero es que yo no veo nada, yo veo oscuro, yo no conozco ese lugar, yo no sé yo para dónde voy. Yo solamente siguiendo lo que él en algún momento me dijo, camina, voy delante de ti abriendo camino. Y así fue. O sea, Sí, y así ha sido este país para mí. Y el sí, día de la audiencia dijo, vas a sacar todo del baúl oscuro, vas a contar todo, va a ser difícil, va a ser una guerra espiritual prácticamente, pero lo vamos a lograr. Y el juez, yo oraba por el juez y yo le decía que el juez tuviera ojos de amor y compasión hacia la historia y que fuera Dios hablando, Jesús hablando a través de mí, que me diera esa gracia de... Y efectivamente el día que llegué me tocó el juez más duro de esos que son cuchilla. sí. Estaba en la web cuando lo busqué, es una de las personas que niega casos en cantidades Madre porque mía. era mayor con mucha experiencia, me hizo dos audiencias cuando normalmente es una, me hizo dos audiencias de 3 horas cada una, me hacía párrafo por párrafo, me preguntaba, pero sus ojos eran llenos de amor y compasión. Y eso es lo que Entonces, vale. Eso es lo que vale. Y cuando siempre tienes un guía por delante, siempre te está preparando el camino. Así que algunos tienen a Jesús, otros tienen a Gabriel, yo tengo a Merlín. Cada uno tenemos nuestro guía y hay que escucharles, hay que hacerles caso a esa intuición y sentirles y hacerles caso siempre. No dejes total, de hacer nada por miedo, nada. si esa vocecita está ahí diciéndote tienes que hacer esto y no lo has hecho, ve y hazlo. Y pide el acompañamiento del guía al que tú le creas o que tú sientas que es tu guía. Pide tu acompañamiento porque no te va a dejar en vergüenza. Nunca te deja en vergüenza. Nunca. Siempre está ahí acompañándote y de verdad trabajar en esa intuición, Peter, es súper importante. Y si Sí, dices, no, es que yo no escucho a nadie, empieza a trabajar. Eso es como ir al gimnasio.
Sí, señor, es como una tubería que tienes que limpiarlo. Si no la has usado nunca, está llena de porquería. Y si la usas todos los días, la vas limpiando y el agua fluye mucho mejor. Y así. Exacto. Es constante. Y sentarse y decir, oye, no escucho nada, empieza a meditar, empieza a respirar, empieza a estar más Eso. en el presente. Y se puede, todos lo tenemos, todos tenemos esa capacidad. O sea, no es que porque, ay, no, porque ya vivió el SM lo tiene, o porque Peter nació así. No, 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 no. todos la tenemos. Y siempre les Todos. digo, todos tenemos esa capacidad, sino que simplemente nuestra alma eligió de esa manera como tomarla, no sé, Sí. pero todos podemos hacerlo. Y es tan importante porque si eso lo enseñaran en una materia en el colegio, de verdad que nuestra vida sería mucho más fácil. Yo siempre digo que si a nosotros nos enseñaran cómo trabajar nuestra parte espiritual sin religión, sino espiritual, cómo despertar, o sea, wow, nuestro mundo sería diferente, pienso yo. Tuve la oportunidad de hacerlo durante unos años, pero ya no. Pero sí, debería ser obligatorio, sí, debería ser obligatorio. Total. Porque es conectar consigo mismo, porque nosotros en el colegio yo lo que hacía era meditar con ellos, con los niños, y enseñarles a mirar hacia adentro. Pero claro, yo soy una persona y hay millones y millones de colegios y millones de niños. Entonces, si fuera una cosa, yo creo que en un futuro lo van a poner, ¿eh? Yo creo que en un futuro lo van a decir que es importante el simple hecho de sentarse y mirar hacia adentro. Simplemente mirar, escuchar la respiración y estar atento a la respiración. Simplemente con hacer eso. No, mucha gente dice que no meditan porque su mente se va y no valen para meditar. No, no hace falta. No hace falta poner la mente en blanco. No es eso, meditar. Meditar No. es estar en el momento presente. Es estar con los ojos cerrados, sin que nadie te moleste y escuchando cómo respiras. Cómo sientes cómo entra el aire y cómo sale el aire, cómo entra el aire y cómo sale el aire. Nada más. Eso está en el presente, en el momento presente. Y practicas y practicas y practicas y cada vez es más fácil. Y eso es meditar. Curiosamente, ¿sabes una forma de meditar que no sé si cómo la ves tú, pero una meditación activa es cuando cocino? Hay momentos donde Ah, tengo sí. mucho estrés o situaciones que es de una forma inconsciente, estoy estresada por Sí, eso, sí, y yo me levanto a cocinar un plato que sea un poco difícil, un plato de mi país, y yo me veo, cuando yo ya me veo ahí, yo digo, wow, estoy tensa y por eso estoy aquí. Y empiezo a estar consciente en lo que estoy haciendo. Y es una forma mía de meditar. mm, Estando presente, no haciendo algo de preparar una preparación, pero que esté escuchando otra cosa, no, estar ahí en los sí, alimentos, sí, sí, de sí, estar sí, ahí cortando mi cebolla, cortando la papa, cortando todo y observando. Eso para mí también, porque hay personas que no logran eso de sentarse ni... Entonces yo les digo, ok, no necesariamente, todos tenemos que encontrar nuestra manera. sí, 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 ¿De sí, qué forma nos sentemos conectados? Entonces, de la forma en que tú te sientas conectado, empiece a buscar. Y por eso es tan importante conocernos. sí. Que es que no nos conocemos nosotros y queremos que el otro, la pareja, nos conozca, pero primero conócete tú. O sea, Sí, 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 tienes razón, tienes razón. Hay miles de maneras, sí, puedes hacerlo andando, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo tumbado, puedes hacer cocinando, conduciendo, como quieras. Lo puedes hacer mil maneras. Es estar en el momento presente. Estar en el momento presente. A mí también me encanta cocinar. sí, rico. Es no sé, es una conexión muy bonita la cocina, los alimentos, conectar Sí, con ellos, me encanta. sí, me gusta mucho, sí. Me gusta hacer platos nuevos y veo en internet diferentes platos y digo, voy a hacer este hoy. Y lo hago para mis hijos y me encanta, sí, investigar. Me Rico, relaja, rico. también me relaja. Exacto, no a todo mundo, hay personas que la cocina es, wow, qué pereza la cocina, no, pero para mí es relajarme en la cocina. Hombre, hay momentos y momentos que hay gente que tiene que cocinar todos los días bajo presión y rápido para la familia y otras personas que tenemos más tiempo, hacemos más a gusto. No es lo mismo, no es lo mismo Sí, obligado claro. en un tiempo reducido que poder disfrutarlo cortando
preparando y todo. Es distinto. Pero bueno, hay otras maneras también de relajarse durante el día. Y algo muy importante, Peter, no sé qué piensas de la terapia con la escritura, perdón, También, también. porque a veces dicen, pero no tengo para pagar un terapeuta, no tengo para poder hacer estos procesos, pero mira que la escritura me parece una excelente herramienta Mm. para tú sacar todo eso que te está perturbando aquí. Y lo digo porque te lo traigo aquí a la mesa, porque si quieres trabajar en esa intuición, si quieres trabajar en esa vocecita que te habla y en ese maestro interno, bueno, saca todo lo que tienes aquí. Hay tantos pendientes que están aquí y hay tanto ruido, el ruido está como que pones la emisora y esto está aquí, para, pa, diga, diga. Es imposible así. Pero si empiezas a sacar todos los días eso que tienes en tu mente y empiezas a escribirlo y bueno, y Sí, sacas tus pendientes y sí, empiezas a decir, me siento así, porque esto, por mi pareja, por ta, vas empezando a liberar y uno siente como que, uff, se va liberando eso. sí, sí. Y es bueno también hacerlo de manera concreta con una cosa concreta. O sea, si hay una cosa que te está molestando, que te está viniendo a la cabeza cada dos por tres y te está perturbando la cabeza, pues una situación que has vivido, una experiencia que has tenido y que te parece injusto, lo que sea, ese momento, escribe cómo te sientes sobre ese cosa, cómo piensas tú que tiene que haber sido, bla, 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 y lo sacas todo. Y lo tienes ahí en papel. Y ya lo has sacado de ti. Ya lo has sacado. Total. Ya no lo tienes que estar dando vueltas en la cabeza porque ya está en papel. Y para tu inconsciente es como si realmente lo hubieras dicho. Algo que también es maravilloso es la silla vacía. La Sí. silla vacía, yo la uso mucho y le digo a mis clientas, coloca la silla vacía, coloca un asiento, le pones el nombre de la persona que tú le quieres expresar. Hay cosas que no podemos expresarlos de frente porque no tenemos muchas ideas de que, bueno, vamos a ofender, la otra persona no sabemos cómo lo va a recibir. Pero la silla vacía, de poderle poner un nombre y poderle decir María, me siento así, y me vuelvo a sentar en el puesto de María y vuelvo y recibo eso y empiezo a hacer ese proceso, ese ejercicio, tu inconsciente cree que le estás hablando a María. Y Mm. literalmente empieza a salir todo eso y hay un inconsciente colectivo y de alguna u otra forma eso empieza a liberarse y a sanarse. Pues son herramientas muy buenas. Son- Herramientas que nos ayudan a liberar y a estar mucho más conscientes y a soltar esa parte emocional. Porque mira que a pesar de que yo entré a estudiar la parte de la alimentación también y a querer buscar, porque como me encanta la cocina, entonces yo quería estudiar chef y como meterme en todo este ámbito de salud, pero yo creo que lo que a mí me sirvió muchísimo fue trabajar en mi parte emocional. O sea, yo digo que la parte espiritual primero, pero la parte emocional es súper importante. No callarse, no guardar nada de resentimiento, esos dolores que se van guardando, guardando. Y eso después te causa una enfermedad y somatiza tu cuerpo y después estás enferma de cáncer, cantidades de enfermedades que vienen por tu callar. Entonces, para mí lo emocional es importante trabajarlo constantemente. Hacer una evaluación en la noche, oye, hoy me sentí así, ¿por qué? Sentémonos, reflexionemos en la mañana. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Por qué estoy así? ¿Qué tengo que hacer para liberarme? Porque así no dejamos que nuestro cuerpo se quede nada. Mm, Y mm, vamos liberando cosas que no debemos de quedarnos con nada, ni rabia, rencores, o sea, no estar en esas vibraciones. así es. Así es liberarte de cosas que te están rodando en la cabeza. Que te quede aquí. Se te queda aquí al final. Aquí se queda y eso no, y o sea, el cuerpo va tomando ciertas formas Mm. eh, y tú mismo tus expresiones, o sea, todo empieza a cambiar. Pero si tú liberas y hazte responsable de tu vida. Hagámonos responsables de nuestra vida, de todo lo que somos. Dejemos de culpar a la política, dejemos de culpar al resto del mundo, a mi esposo, a mi hija. Eso es. Ser responsable. Yo estoy proyectando eso. Revisemos lo que dijiste, miremos hacia adentro. Eso está aquí. Todo viene de acá. Ay, pero ¿cómo así? Y todavía la gente cuesta, porque nos enseñaron lo que tú decías. Yo fui al colegio y enseñaba a entrar a cada persona, pero nos enseñaron siempre que todo está afuera y buscamos es afuera todo lo que nosotros decimos. No, es que todo Respuestas.
Buscamos respuestas fuera cuando están dentro. Sí, y es que tú, y entonces señalamos así, es que todo es por todo el mundo menos yo, pero cuando te tocan a ti, ¿yo? Tú atrajiste a esa persona, ¿yo? Sí, porque tú tienes que resolver algo acá, revisa allá adentro. Claro. No nos queremos entrar con la lamparita a mirar ese sótano oscuro porque hay, perdóname la palabra, como podriciña, hay cosas que no queremos ver, las sombras están ahí presentes. Sí, eso es el ego que nos lo impide ver. Total, nos impide ver realmente y las máscaras que nos colocamos que a la final no deja de descubrir nuestra verdadera esencia, lo que Sí, realmente somos como, así es, como ser humano, como así es. seres de luz y espirituales, porque eso somos, somos unos seres espirituales. Teniendo una breve experiencia humana. Sí, que creemos que va a ser eterna, ¿no? Porque Sí, somos seres eternos, pero teniendo una breve experiencia humana, que nos han hecho creer que es al revés, que somos humanos sí, teniendo una breve experiencia espiritual, y no es así, es al revés. exacto, Somos exacto. seres sin fin, que tenemos almas y somos personas eternas. Lo que pasa es que estamos aquí brevemente durante un periodo para experimentar unas cosas que no pueden en el otro lado. Pero Peter, curiosamente sí, pero creemos que somos eternos en la tierra, como un Ah, cuerpo. bueno, A sí, eso me refiero. Entonces, cuando yo me iba y volvemos al momento en que yo me iba y me salía de mi cuerpo, Peter se sí. queda todo, todo, mi hija, los bienes materiales, todo. Entonces, hay muchas personas que, y a veces hasta uno mismo cae en eso, de estar en esa corredera por querer alcanzar, ¿no? Y entonces es que tengo que tener y tengo que tener y tengo que tener y pierden su vida entera en el quiero yo. Acumulando. Exacto. Por eso te digo, creen que son eternos. Y en el Sí. momento parten y parten sin nada de eso. Por eso es que hay que trabajar es en nosotros, en la parte espiritual, en esos avances, en estar en paz, en buscar la tranquilidad, que a veces es Que cómo no es buscar. fácil, que no es fácil. Pero sí es sencillo. Es sencillo, pero no es fácil. Pero tenemos que trabajarlo y poco a poco eh, asentando la cabeza un poco, porque la cabeza va solo. Y una vez que haces eso ya puedes empezar a coger caminos que deberíamos coger, evitando el miedo, evitando los juicios y poco a poco cogiendo el camino que debemos ser, que es lo que tú y yo estamos intentando hacer. Intentando, sí, porque camino nos Oh, faltan sí, sí, montones, sí. No nos acaba faltan nunca. montones. Sí, Estamos sí. en proceso de construcción todavía y yo creo que nos vamos de aquí, avanzamos bastante, pero pues no sabemos hasta cuánto nos falta. Bueno, hasta el último día vamos a estar aprendiendo, así que es un aprendizaje hasta el último día que estamos aquí. Sí, Así cada vez que hay más eso no acaba cosas. nunca. Eso no acaba nunca. No, para nada. Pues preciosa, muchísimas gracias por haber estado aquí, muchísimas gracias por tu testimonio y vas a volver, como has dicho, cuando ya tienes ese proyecto ya en manos y está todo ya a punto de salir, nos cuentas de qué va y de cómo va y qué tenemos que hacer o cómo podemos verlo. Vale, Claro que sí, les estaré contando y cualquier cosa les invito a que vean mi página de Instagram, que es Carolina Cárdenas Tobar. lo tendrás en la descripción del vídeo, lo pondré el link Ok. y pueden entrar directamente. Ok, ahí pueden encontrarme. Cualquier cosa, cualquier inquietud, me escriben que yo estoy atenta a contestar cualquier inquietud. Aprovechad todas esas mujeres que tienen alguna pregunta, que han estado en maltrato o han estado en malas situaciones y quieren saber, habla con Carolina que está encantada de ayudaros. Así es, aquí estoy para ustedes. Muchas gracias, Peter, por la invitación. Ha Fue sido un una placer. linda conversación, Sí, un sí, ha sido un encuentro de placer. almas. Muchísimas gracias, Carolina. Gracias. Bueno, Una, susurros, muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene tendremos otro ECM y volveremos con Vida tras la vida. Y aquí estaré. Nos vemos la semana que viene. Sabobana.